En una tranquila mañana de jueves, exactamente a las 9:47 de la mañana, Rosa Delgado escuchó el timbre resonar en su pequeño apartamento, desgastado pero ordenado, y por un segundo pensó que sería otro vendedor de sistemas de seguridad o paneles solares, el tipo de interrupciones que visitan a la gente sola. Pero cuando el timbre sonó de nuevo, más agudo esta vez, se acercó a la ventana y vio a una joven en la puerta, de unos 20 años, cabello oscuro recogido, mochila colgando de un hombro, nerviosa como quien ha venido de lejos a decir algo importante. Rosa, que llevaba años sin visitas, sintió que el viejo dolor en su pecho se apretaba, así que abrió la puerta solo un poco y preguntó quién era. La chica, tragando saliva primero, dijo con voz temblorosa: «¿Es usted Rosa Delgado?», y Rosa notó algo familiar en su mandíbula, en su postura, y respondió con cautela: «Tal vez, ¿quién pregunta?», y la joven dijo: «Soy Sofía. Sofía Delgado. Soy la hija de Daniel». El nombre golpeó a Rosa como una puerta en medio de una tormenta, porque nadie había pronunciado el nombre de su hijo en 25 años, no desde la mañana en que encontró a su esposo Antonio en el suelo de la oficina, la caja fuerte abierta y vacía, cada sobre de ahorros desaparecido, y su hijo también. 3 días después, el corazón de Antonio se detuvo en el hospital sin despertar, y desde entonces, silencio, décadas de silencio. Rosa miró a aquella desconocida con los ojos marrones de Antonio y dijo automáticamente: «Pasa», como por reflejo, y Sofía entró en la pequeña cocina donde aún había facturas, una calculadora y un bolígrafo rojo sobre la mesa. Se sentó donde Rosa le indicó, envolvió con sus dedos fríos la taza de café que Rosa le sirvió y dijo en voz baja: «Murió el mes pasado, Daniel. Cáncer. Antes de morir me contó todo y me hizo prometer que la encontraría y le entregaría esto». De su mochila sacó una pequeña llave plateada con el número 247 grabado a un lado, simple, común, de esas que la gente pierde en los cajones, y Rosa, con 70 años de dolor en los huesos aunque solo tuviera 67, la miró como si pudiera abrir el pasado mismo. Sofía añadió: «Dijo que usted merece saber la verdad sobre por qué se fue, dónde ha estado, qué ha hecho». Los dedos de Rosa se cerraron lentamente alrededor de la llave, tibia ya por el calor de su palma, y por primera vez desde el año 2000 sintió algo como miedo y esperanza peleando en la misma pequeña cocina. Como había pasado sus noches viendo un canal para mayores llamado Justicia Silenciosa, donde la gente contaba historias de pérdida y segundas oportunidades con lenguaje cuidadoso, Rosa pensó, casi absurdamente, que si esto fuera uno de esos videos, el narrador pausaría y pediría a todos comentar desde donde miraban y suscribirse, porque las buenas historias merecen compañía. Pero esto no era un video, era su cocina, y la chica frente a ella era real, y el pasado había vuelto a la vida. Rosa estudió a Sofía más de cerca, notando el golpeteo nervioso de su pulgar en la taza, como sus ojos se desviaban hacia la foto enmarcada del restaurante colgada junto al refrigerador, la cocina de Antonio, 20 mesas, pintura brillante, buen aroma, el sueño que ella y Antonio habían construido en 18 años de manos quemadas y dobles turnos. Rosa se preguntó si Sofía sabía de aquel lugar, de las risas, de cómo Daniel solía subirse a un taburete para ver cocinar a su padre. «Pasó toda su vida intentando decírselo», dijo Sofía, su voz ganando fuerza, como repitiendo las palabras exactas de Daniel. «Dijo que la llave lo abre todo». Rosa pasó el pulgar una y otra vez sobre los números grabados, imaginando un almacén, cajas de cartón, quizás incluso el dinero desaparecido, y con cada círculo lento del pulgar, una creencia que había protegido por 2 décadas: Daniel robó, Daniel huyó, Daniel causó la muerte de su padre, empezó a resquebrajarse, no a desaparecer, solo a agrietarse, y eso la enfureció porque la ira había sido sólida, útil, un muro, y la verdad podría quitársela, y no sabía quién sería sin esa ira. No dijo que sí de inmediato, en cambio preguntó a la chica dónde estaba el almacén, y Sofía le mostró un mapa en su teléfono, una unidad en Marina Boulevard, a solo 15 minutos, tan cerca que Rosa se preguntó cuántas veces habría pasado por allí sin saber que el secreto de su hijo estaba guardado allí. Asintió despacio, diciéndose que iría más tarde, quizá, si su corazón podía soportarlo.
pero incluso mientras fingía dudar, sabía que ese era el momento en que todo cambiaría de dirección, el momento en que la versión dura del pasado tendría que compartir espacio con una más suave que Daniel quería que viera, y Rosa, que había enterrado a un esposo, vendido un restaurante, trabajado 3 empleos y aprendido a vivir sin esperar nada, sintió su garganta arder y las manos temblar, y aún así dijo con voz firme: «Está bien. Cuéntamelo todo». Se preparó para la verdad, cualquiera fuera su forma. Mientras Sofía esperaba en su cocina, la mente de Rosa retrocedió a la primavera del 2000, al olor punzante de cebollas y carnitas en la cocina del restaurante, a la radio con canciones norteñas mientras picaba verduras pensando que sería un día normal, y a Antonio, con 62 años pero aún fuerte, yendo a la oficina trasera para sacar dinero de la caja fuerte que confiaba más que en cualquier banco, el mismo tipo de caja que su padre en Guadalajara había jurado por ella porque los bancos podían fallar pero el metal y los números memorizados no. Rosa recordó cómo discutían sobre eso durante años, ella quería una cuenta bancaria, él quería efectivo, y cómo, aun llamándolo anticuado, lo amaba por ser el proveedor que contaba los billetes con cuidado y etiquetaba cada sobre con su letra inclinada. La caja fuerte era el corazón de su sueño, dinero para proveedores, nómina, emergencias, y el sobre más grande, el fondo para comprar el local después de 18 años de alquiler. Recordó el día en que Antonio llamó a Daniel a la oficina y le mostró la combinación, diciéndole: «Si me pasa algo, tú proteges a tu madre», y lo orgulloso que se veía Daniel, con 21 años, aún con el delantal puesto y el olor de tortillas en el cabello, su único hijo, su heredero. Esa historia hizo que lo ocurrido horas después pareciera una broma cruel escrita por alguien que odiaba a las familias trabajadoras. Rosa oyó de nuevo el golpe pesado en la oficina, pensó al principio que Antonio había dejado caer una caja, corrió y lo encontró en el suelo, el rostro gris y retorcido, una mano en el pecho y la otra extendida hacia la caja fuerte abierta como una boca, completamente vacía, sin un solo fajo, nada de 18 años de esfuerzo. Recordó gritar su nombre, llamar al 911, ir en la ambulancia, escuchar las máquinas respirar por el 3 días, y recordó, como una marca, que Daniel no apareció. Lo llamó una y otra vez, celular a buzón, fue a su pequeño departamento, encontró ropa en el armario, platos en el fregadero, cama sin hacer, coche desaparecido, hijo desaparecido, como si hubiera salido de su historia. La policía fue al hospital al tercer día, rostros cuidadosos, voces compasivas, preguntando quién sabía la combinación, y Rosa, entumecida, respondió con la verdad: solo Antonio, ella y Daniel. Esa tarde el corazón de Antonio se rindió, las máquinas se detuvieron, y Rosa firmó papeles que no podía ver entre lágrimas. Días después del funeral, la gente del restaurante murmuraba, algunos amables, otros crueles, y la historia se extendió: el hijo de los Delgado había robado a su propio padre y causado su muerte, y Rosa, demasiado destrozada para defenderlo, dejó que esa versión echara raíces hasta convertirse en la que todos aceptaban. Vendió la cocina de Antonio rápido para pagar las deudas, vio al nuevo dueño cambiar el nombre como si borrara su vida, se mudó a un apartamento barato donde el fregadero goteaba y las paredes eran delgadas, y trabajó limpiando hoteles por la mañana, en tiendas por la tarde, y llevando cuentas por la noche, luchando por mantenerse a flote mientras cargaba con una roca de traición en el pecho. Durante 25 años se repitió una sola frase cuando el dolor subía: mi hijo robó todo y me dejó, y esa frase era simple, fuerte y daba sentido al dolor, así que se aferró a ella como a un salvavidas. Ahora, sentada frente a Sofía, viendo los ojos de Antonio en un rostro tan joven, sosteniendo una llave que Daniel había enviado desde la tumba, Rosa sintió que esa frase temblaba, y ese temblor la asustó más que la pobreza, porque, ¿qué se hace con dos realidades, una en la que Daniel los traicionó y otra en la que pasó su vida tratando de decirle algo distinto? En esos años se volvió una mujer que lavaba la ropa en la bañera cuando la lavandería era demasiado cara, que estiraba el ramen con verduras, que decía sí a cualquier trabajo extra, y la ira se volvió parte del mobiliario, algo que se limpia alrededor, algo que se guarda porque llena el silencio que Daniel dejó. Dejó de esperar cumpleaños, de tener esperanza en llamadas navideñas, de mirar la puerta. Por eso, cuando hoy sonó el timbre 2 veces, casi lo ignoró, sin querer más vendedores, y sin embargo allí estaba la prueba de que Daniel no se había desvanecido del todo,
que había tenido una vida con una hija valiente que cruzó la frontera y llamó a su puerta, una hija que traía lo que parecía una disculpa en forma de metal. El corazón de Rosa se calmó al darse cuenta de que esto no sería una visita breve ni una historia sentimental para contar en la iglesia, sería el desmontaje de la versión que había construido. Inhaló, delgada y temblorosa, y se preguntó, no por primera vez, si Antonio habría vivido si entonces hubieran sabido lo que Sofía estaba a punto de revelarles. No podía cambiar aquel día, pero podía decidir, allí mismo, si escucharía el mensaje del hijo muerto llevado por la nieta viva. Fue el sí más difícil que había dado en su vida. Rosa no salió corriendo con Sofía de inmediato porque no era una mujer que se subiera a coches con desconocidos, ni siquiera con desconocidos que compartían la nariz de su nieta, así que volvió a sentarse y, con el viejo instinto contable que siempre quería contexto antes que acción, dijo, háblame de ti. Háblame de él. Y Sofía, aliviada de que le preguntara, juntó las manos sobre la mesa y comenzó. Dijo que había crecido en Tijuana, en un pequeño apartamento cerca de la zona Río, solo ella y su padre, porque su madre había vuelto con su familia cuando Sofía tenía 3 años, y Daniel, el Daniel al que Rosa había marcado como ladrón, había sido un buen padre, constante, cansado, que hacía el desayuno antes del trabajo, ayudaba con las tareas por la noche, iba a cada evento escolar aunque llegara con las manos destrozadas de los trabajos de construcción. Casi nunca hablaba de San Diego, dijo Sofía, pero a veces contaba historias de un restaurante con colores brillantes y largas filas, de un cocinero llamado Antonio que podía hacer cualquier cosa, de una mujer llamada Rosa que podía detectar un error contable desde el otro extremo del salón, y Sofía había crecido sabiendo el nombre de su abuela sin saber por qué no podía conocerla. Cada vez que preguntaba, Daniel se quedaba en silencio, cambiaba de tema o solo decía, cometí un error que no puedo deshacer. Rosa escuchó, con la garganta apretada, mientras Sofía describía cómo Daniel enfermó el año anterior, cáncer de páncreas, etapa 4, del tipo que da fechas en el calendario en lugar de esperanza, cómo siguió trabajando casi hasta el final porque decía que tenía cosas que terminar, y como una noche, alrededor de las 2 de la mañana, en el hospital despertó con la mirada clara, tomó la muñeca de Sofía y le habló de San Diego, de la caja fuerte, del almacén y de la madre que había roto. Dijo que merecías la verdad, incluso si él no podía decirla por sí mismo, terminó Sofía en voz baja, y Rosa, que había anhelado esa frase durante 2 décadas, finalmente se levantó. Le dijo a Sofía que tomara su mochila, que podía dormir en el sofá esa noche, que la familia es familia, le guste a quien le guste, y luego tomó su bolso, comprobó que la llave plateada aún estaba en su palma y condujo a la muchacha por el pasillo del edificio hasta su viejo Honda, el que tosía cuando giraba a la izquierda. El viaje duró 15 minutos, tal como decía el mapa, pero para Rosa fue como conducir de vuelta al año 2000, al día después de que la caja fuerte quedara vacía. Vio pasar la ciudad, talleres mecánicos, palmeras, cercas de alambre, la marina a lo lejos, y a su lado Sofía se mantenía erguida y en silencio, como si entendiera que no era solo un recado, sino la reapertura del dolor. El almacén era como los que la gente usa cuando la vida se desborda, largas filas de puertas naranjas, una cerca, un encargado aburrido en la oficina. Rosa firmó donde él señaló, tomó el pequeño mapa con el 247 marcado y caminó con Sofía por el carril de concreto caliente hasta la esquina del fondo donde la unidad parecía esconderse. Le sudaba tanto la mano que apenas podía sostener la llave. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, y Rosa, con el corazón latiendo más rápido que el día que enterró a Antonio, mintió y dijo que sí, deslizó la llave en la cerradura, escuchó el clic suave y levantó la pesada puerta. El metal raspó, el polvo flotó, y en el cuadrado oscuro del espacio ambas lo vieron al mismo tiempo, una caja fuerte verde oscuro contra la pared del fondo, del mismo modelo que la del restaurante, del mismo tamaño, con la misma memoria, y encima un papel con números escritos con la inconfundible letra de Daniel, julio de 1578, su propia fecha de nacimiento, el chico demasiado culpable para usarla de otro. Rosa miró los números un largo momento, sintiendo la mezcla más extraña de furia y ternura, porque incluso en el exilio Daniel había conservado los hábitos que su padre le enseñó, etiquetar, ordenar, guardar, honrar fechas, y era tan dolorosamente delgado que las rodillas casi le fallaron.
No dejó que Sofía tocara el dial. Tengo que hacerlo yo, dijo, no con rabia, sino con certeza, y con manos que temblaban más de lo que quería, giró a la derecha hasta el 07, a la izquierda pasando el 0 hasta el 15, y a la derecha otra vez hasta el 78, exactamente como Antonio le había enseñado en una oficina que olía a cilantro y tinta de impresora. La manija se aflojó. La puerta se dio con un gemido familiar, y en ese segundo Rosa dejó de ser una contadora jubilada en un viejo Honda, volvió a ser una esposa en el peor día de su vida y una madre a punto de saber si su hijo había sido un criminal o un muchacho asustado. La luz cayó sobre la primera fila de fajos de billetes atados con bandas elásticas, alineados como soldados, y desde la entrada Rosa pudo ver que había más dinero del que Antonio había guardado jamás. Detrás del dinero distinguió los bordes de 3 cajas de cartón y una caja de madera pequeña, prueba de que Daniel no solo había guardado dinero, sino recuerdos. La garganta se le apretó tanto que tuvo que llevarse una mano al cuello. Lo guardó todo, susurró, no a Sofía, sino al espacio donde Antonio y Daniel parecían estar presentes, escuchando. El pasado se abría suavemente. Hoy. Dentro de la pequeña habitación de concreto, Rosa y Sofía trabajaron como la gente que llena formularios en temporada de impuestos, concentradas, sin hablar, sacando montón tras montón de la caja fuerte y colocándolos en el suelo, el olor del papel viejo y del metal mezclándose con el polvo. Cada fajo tenía un año escrito con la letra de Daniel, 2000, 2001, 2002, luego 2010, 2015, 2024, prueba de que nunca dejó de añadir, incluso cuando la enfermedad debía haber comenzado. Rosa contó en voz alta cómo solía hacer la nómina, y Sofía, más rápida con la tecnología, tecleaba los números en la calculadora de su teléfono, las bandas elásticas rompiéndose bajo sus dedos. Cuando terminaron, Sofía alzó la vista, con los ojos muy abiertos. 356.000, dijo con la voz temblorosa. Era más que los 250.000 que Antonio había guardado, más que la cantidad que Rosa había acusado a Daniel de robar. No solo había devuelto lo que tomó, había pagado intereses en lealtad y tiempo. Rosa se sentó en el suelo frío, rodeada de dinero como pruebas en un tribunal, y por primera vez en años lloró, no las lágrimas silenciosas de la soledad nocturna, sino sollozos profundos y entrecortados que subían desde los años en que trabajó 3 empleos y odió a su hijo. Sofía no la tocó, solo se sentó lo bastante cerca para acompañarla, con los ojos húmedos, porque ese era el dolor de Rosa que debía vaciarse. Cuando la oleada pasó, Rosa se secó la cara con la palma y miró dentro de la caja fuerte. ¿Hay más?, dijo. Detrás del dinero había 3 cajas de cartón etiquetadas con una sola palabra escrita por Daniel, Sofía. Sacaron la primera caja, la colocaron entre ellas y la abrieron. Se desbordó una vida entera. Fotografías, cientos de ellas, Sofía envuelta en una manta de hospital, Sofía niña con sonrisa mellada y un conejo de peluche, Sofía en su primer día de clases con coletas torcidas, Sofía a los 10 frente a un pastel de cumpleaños mientras Daniel estaba detrás de ella, con las manos sobre sus hombros, sonriendo, pero con una tristeza en los ojos que ni una foto podía ocultar. En el reverso de cada foto Daniel había escrito notas a una mujer ausente, hoy preguntó por ti. Se parece a ti cuando sonríe. Primeros pasos. Cuadro de honor otra vez, estarías orgullosa. Rosa las leyó despacio, cada línea un pequeño corte y una pequeña curación. La segunda caja contenía carpetas, un año de la vida de Rosa por más de una década, cada carpeta con copias de documentos que ella creía que nadie más había visto, la notificación de desalojo de un apartamento que casi perdió, la factura del hospital de una cirugía de emergencia que no pudo pagar, la cuenta del mecánico cuando se le murió la transmisión. Detrás de cada documento había un recibo de una transferencia desde Tijuana, con el nombre de Daniel o a veces sin nombre, por la cantidad exacta que había necesitado y que había aparecido de la nada. La boca de Rosa se abrió. Todos esos años creyó que había sido Dios, la suerte o algún miembro bondadoso de la iglesia, había sido su hijo observando desde el otro lado de la frontera, pagando sus deudas en secreto porque la vergüenza no le permitió hacerlo en persona. La tercera caja contenía una pequeña caja de madera envuelta en una tela descolorida.
Rosa la abrió con reverencia y vio un reloj de hombre, plateado, de los que se dan cuerda, rayado pero apreciado, y en la parte posterior una inscripción que reconoció porque ella misma había pagado al joyero, para Daniel, graduado 1996. Con amor, papá. Había conservado el regalo de Antonio toda su vida. Debajo del reloj había una vieja foto de los tres frente a la cocina de Antonio, con los brazos alrededor y el sol en los rostros, los tres pareciendo creer que el futuro era seguro. La mano de Rosa tembló al sacar el último objeto de la caja fuerte, un sobre grueso con su nombre, Rosa, escrito en la letra temblorosa de Daniel en sus últimos días. La voz de Sofía bajó. Lo escribió la semana antes de morir, dijo. Me dijo que ahí está todo lo que necesita saber. Rosa sostuvo el sobre como si fuera de vidrio. Supo instintivamente que no era una disculpa corta, era un registro completo, una explicación solo para sus ojos. Le dijo a Sofía que debía leerlo sola, y la chica, comprendiéndolo, la ayudó a guardar el dinero, las fotos, el reloj, todo menos el sobre y una carpeta que Rosa conservó para revisar después. Cerraron la unidad de nuevo, agradecieron al encargado aburrido como si solo hubieran dejado adornos navideños y regresaron a la ciudad, el sobrepesado en el regazo de Rosa como un segundo corazón. Dejó a Sofía en un hostal barato del centro porque la chica no había planeado más, y antes de separarse, Sofía le preguntó en voz baja si la llamaría después de leer la carta, y Rosa, aún aturdida, dijo que sí. En casa, con el sol poniéndose naranja tras la ventana de la cocina y el viejo apartamento sintiéndose demasiado pequeño para tanta historia, preparó un té que no bebió, extendió el sobre, la carpeta de recibos, la foto de los tres y, finalmente, con manos que habían hecho tanto trabajo duro, rompió el sello para escuchar la voz de su hijo desde el otro lado de la muerte. La noche cayó lentamente. La carta empezó como suelen empezar las cartas desesperadas, con Daniel admitiendo que no sabía cómo empezar y que la había escrito en su cabeza 1000 veces, pero Rosa, leyendo sola en su mesa bajo la luz suave de una farola, podía oír su voz tal como sonaba cuando era niño, áspera por los nervios pero terca. Confesó enseguida, ¿crees que robé de ti y de papá? Tienes razón. Lo hice. Pero no fue porque quisiera su dinero. Fue porque tenía miedo. Luego, con detalle, contó la versión que Rosa nunca había escuchado. Aquella primavera se había juntado con su viejo amigo Carlos Ruiz, a quien Rosa recordaba del instituto, y Carlos le ofreció lo que parecía dinero fácil y rápido, una noche ayudando a mover un paquete sellado de un lado de la frontera al otro por $2000, sin hacer preguntas. Daniel, con 22 años y deseando comprarse un coche sin pedírselo a sus padres, no hizo las preguntas que debía. En una gasolinera, el paquete desapareció del coche, robado por gente que los vigilaba. En menos de 2 horas, Daniel y Carlos fueron interceptados por un grupo de hombres que Daniel describió solo como gente a la que no se le dice que no, personas que sabían sus nombres, los de sus padres, la dirección del restaurante, incluso cómo era Antonio. Esos hombres explicaron que el paquete valía $250,000 y que Daniel y Carlos tenían 48 horas para llevar esa cantidad en efectivo a Tijuana. Si fallaban, dijeron que cosas malas les pasarían a ellos y a sus familias, y advirtieron claramente no llamar a la policía porque lo sabrían. Daniel escribió que en ese momento vio el rostro de Rosa y el de Antonio y supo exactamente dónde había esa cantidad en efectivo. Se dijo a sí mismo que no era un robo, era protección. Se dijo que lo devolvería. Condujo al restaurante de noche, entró, abrió la caja fuerte con la combinación que Antonio le había enseñado, para emergencias, tomó todos los sobres, y le temblaban tanto las manos que no pudo cerrar la puerta. Al día siguiente él y Carlos entregaron el dinero al otro lado de la frontera. Los hombres lo contaron. Luego dijeron que si Daniel o Carlos volvían a cruzar a Estados Unidos y hablaban con las autoridades, asumirían traición e irían tras sus familias. Así que me quedé, escribió Daniel. Elegí ser el hijo que huyó en lugar del hijo cuya familia entera resultara herida. 2 días después, supo por amigos que Antonio había colapsado y estaba en el hospital. Intentó llamar al restaurante para explicarlo, pero la línea estaba ocupada,
y cuando se enteró de que Antonio había muerto, la vergüenza ya lo había envuelto como una soga pesada. ¿Cómo vuelves después de, vacié la caja fuerte y papá murió por eso?, preguntaba la carta. ¿Cómo entras al funeral? Admitió que fue un cobarde. Se quedó en Tijuana, encontró trabajo en construcción, vivió con poco y abrió una caja fuerte propia donde empezó, semana tras semana, a reponer cada dólar. Etiquetó los fajos por año, igual que Antonio. Conoció a la madre de Sofía, la perdió, crió a Sofía solo, y cada vez que estuvo tentado de gastar en algo bonito, veía a Antonio en el piso y elegía ahorrar. Te miré desde lejos, escribió, y Rosa dejó de leer un momento porque la idea de que él la estuviera mirando, sabiendo cuando estaba batallando, la consolaba y la enojaba a la vez. Reveló que a veces había cruzado la frontera para asegurarse de que ella estuviera bien, que cuando supo que tenía un aviso de desalojo, envió exactamente esa cantidad, que cuando el hospital le cobró una cirugía, él mandó el dinero por el fondo de caridad, que cuando su coche se descompuso, llamó al taller y pagó por adelantado. No podía enfrentarte, pero al menos podía asegurarme de que no te hundieras por lo que yo hice, dijo. En las últimas páginas, con la letra más temblorosa, Daniel explicó la enfermedad, cómo había intentado ser fuerte por Sofía, cómo sabía que el tiempo se le acababa. No sé si alguna vez puedas perdonarme, escribió. Tal vez el perdón es demasiado. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca dejé de ser tu hijo. El dinero es tuyo. Siempre fue tuyo. No va a traer de vuelta a papá. No te va a devolver esos años duros. Pero quizá te muestra que sabía que estaba mal y que intenté, toda mi vida, arreglarlo. Cuando Rosa terminó, le temblaban las manos y el té que había preparado estaba frío. Entender no borró el dolor, pero cambió su forma, lo volvió algo menos filoso y más por capas, donde el daño y el amor podían sentarse juntos sin anularse. Incluso escribió que esperaba morir como su padre, con el corazón cansado de cargar el secreto, y Rosa vio la triste simetría de dos hombres en una misma familia cayendo por el mismo peso y entendió que el secreto había sido el verdadero ladrón todo el tiempo. A la mañana siguiente, Rosa llegó al pequeño café del centro con la blusa buena que guardaba para las fiestas, porque incluso a los 67 creía que las conversaciones difíciles merecían ropa limpia, y Sofía ya estaba allí, el pelo recogido, dos cafés en la mesa como si hubiera ensayado toda la noche, y la forma en que alzó la vista, esperanzada y asustada, le dijo a Rosa que la chica no había dormido. Rosa se sentó frente a ella, dejó el bolso, puso la carta de Daniel sobre la mesa como una prueba, y por unos segundos ninguna habló porque el aire estaba lleno de gente que no estaba, Antonio con sus manos fuertes, Daniel con su disculpa cansada, 25 años de silencio. Sofía susurró por fin, la leyó, y Rosa dijo, toda, y los hombros de la chica se hundieron con alivio y miedo al mismo tiempo. Tomaron café un poco demasiado caliente y Sofía preguntó, con cuidado, ¿le cree? Y Rosa, que había pasado la mitad de la noche pesando las palabras de su hijo como líneas de un libro mayor, asintió despacio. Le creo que tenía miedo, dijo. Le creo que esos hombres lo asustaron. Le creo que pensó que llevarse el dinero era la única forma de mantenernos a salvo. Le creo que pasó el resto de su vida pagando por esa noche. Se detuvo, los dedos bordeando la taza. Pero sigo enojada porque no nos lo dijo. Lo podíamos haber decidido juntos. Lo podíamos haber ayudado. Él no nos dio la oportunidad. Sofía tragó, con los ojos brillando. Dijo que ese fue su error más grande. Que pensó que ser fuerte era cargarlo solo. Rosa miró por la ventana del café a la gente paseando perros, riendo, yendo al trabajo, sin saber que una mala noche puede doblar a una familia entera. Tu abuelo murió porque vio esa caja fuerte vacía, dijo en voz baja. Tu padre murió porque por fin habló de eso. Mismo corazón. Misma carga. 2 generaciones. Sofía dejó que eso cayera, se lo había escuchado a Daniel en el hospital, pero sonaba más pesado en boca de Rosa, la mujer que había perdido a los dos. ¿Puede perdonarlo?, preguntó Sofía,
porque esa era la respuesta que decidiría si ella, la nieta, iba a poder quedarse. Rosa no contestó al instante. Pesó la palabra perdonar y la encontró demasiado limpia, demasiado luminosa para algo tan enredado. No sé si perdón es la palabra, dijo al fin. Perdón suena a que fingimos que no dolió. Dolió. Me cambió la vida. Mató a mi esposo. No voy a decir que no. Pero puedo entender. Y puedo aceptar. Tal vez ese sí lo puedo. Los ojos de Sofía se llenaron porque aceptación era más de lo que había esperado. Rosa alargó la mano y tocó la suya, breve pero firme. Tú no eres él, dijo. Tú no tomaste su decisión. Tú tomaste la tuya. Viniste. Trajiste la llave. Dijiste la verdad. Eso importa. Parte de la tensión alrededor de la boca de Sofía se aflojó. Hablaron más, ya más lento. Rosa preguntó por los estudios de Sofía, supo que estaba en enfermería, medio tiempo, pagándolo ella misma, y Rosa sintió un orgullo que no esperaba porque su hijo había criado a una muchacha que quería sanar a las personas y no esconderse de ellas. Sofía preguntó qué había hecho Rosa todos esos años y Rosa le contó de las sábanas de hotel, de las cajas de las tiendas, de los archivos de contabilidad y de las veces que había aparecido dinero anónimo como lluvia, y dijo, ahora ya sé que era él. Yo pensaba que Dios me hacía favores chiquitos. Resulta que era un hijo culpable del otro lado. Se rieron, tristes y reales al mismo tiempo. Antes de irse, Rosa dijo, te puedes quedar conmigo mientras estés aquí. Tengo un sofá cama. Sofía movió la cabeza por educación y Rosa la cortó. Dije que te puedes quedar. No pregunté si querías. La familia a veces es incómoda. Eso hizo que Sofía sonriera exactamente como Daniel. Al salir, tomadas de la mano un instante, Rosa se dio cuenta de algo extraño, la historia que antes se contaba, mi hijo se robó todo y se fue, había sido reemplazada por otra más dura y más rica, mi hijo tomó una decisión aterrada, la pagó durante décadas, murió intentando decírmelo, y aunque la nueva dolía más, también dejaba espacio para esta chica a su lado, y Rosa decidió que prefería historias que dejan espacio. Después de esa mañana en el café, Rosa empezó a vivir como alguien que por fin había exhalado tras aguantar la respiración 25 años, no sin preocupaciones, no mágicamente curada, pero ya no apretada alrededor de aquella frase vieja, y la primera prueba fue lo que hizo con el dinero. Sabía que técnicamente siempre había sido suyo, que Daniel había escrito claro que le pertenecía y que no debía volver a las sombras, así que hizo algo por lo que antes había regañado a Antonio, lo metió en un banco, una cuenta real con su nombre, asegurada, oficial, nada en un sobre detrás de una puerta. Ver todos esos números en una pantalla casi la hizo llorar otra vez, no por la cantidad, aunque era suficiente para deshacer una vida de escasez, sino por la intención metida en cada dólar, años de Daniel negándose a comprarse algo mejor para que algún día, si era lo bastante valiente, pudiera devolvérselo todo. Llamó a dos de sus clientes más pesados y les dijo, educada pero firme, que ya no trabajaría noches, quería volver a cocinar, a descansar, a ver a su nieta para tomar café. Arregló lo que llevaba años roto en su apartamento, la llave que goteaba, la alacena que no cerraba, la lámpara con cables pelados, porque ahora llamar a un técnico ya no parecía un lujo peligroso. Luego, tras pensarlo una semana, hizo lo más grande, compró una casita, nada ostentoso, de una planta, en un barrio seguro, con un pequeño patio y 2 recámaras para que Sofía tuviera cuarto cuando viniera. Firmar los papeles le hizo temblar las manos y por un segundo quiso mirar hacia arriba y decirle a Antonio, lo logramos, viejo, por fin compramos algo nuestro, pero sabía que el hombre que había guardado efectivo en una caja habría sonreído al verla usar por fin un banco. Amuebló el cuarto extra con una cama sencilla, un escritorio pequeño y una cobija suave que le recordó a la que Daniel había puesto sobre la caja de madera en el almacén, y cuando Sofía vino por primera vez y vio su cuarto, lloró, porque casi toda su vida había sido ella y su papá en un lugar rentado con sillas de plástico y ahora estaba esta abuela que había hecho espacio para ella. Rosa también abrió una cuenta de estudios para Sofía,
como dicen en los videos, explicándole nada complicado, sin presión, solo algo para hacerle el camino más fácil porque su hijo había cargado solo con su error y Rosa se negó a que la siguiente generación cargara sola con la colegiatura. Con lo demás se permitió pequeñas dignidades, buen café, el pan suave de la panadería y no el más barato, un coche que no hiciera ruidos feos al doblar a la izquierda. Empezó a ir al mercado los sábados y compró tomateras, hierbas y flores porque quería volver a hacer crecer cosas, había hecho crecer un restaurante desde la nada, podía hacer crecer albahaca. Todo eso habría sido solo comodidad material si no hubiera venido también con un reacomodo emocional. Se descubrió hablándole a la foto de Daniel, una de él a los 20, en el restaurante con su delantal, contándole cuando pagaba una cuenta fácil, cuando sembraba algo, cuando Sofía la visitaba. Ya no dejó que la ira mandara, seguía allí, sentada en un rincón de su corazón como una inquilina vieja, pero ahora debía compartir espacio con la gratitud y con un orgullo raro y doliente. Dejó el reloj en su tocador, el plateado que Antonio le había regalado a Daniel, y cada mañana lo tocaba como quien toca un icono de familia, porque era lo único que Daniel nunca vendió, nunca empeñó, nunca cambió. Los domingos cocinaba. A veces sola, a veces con Sofía. Hacía los platillos del restaurante, carnitas, caldo, tamales, y mientras removía, le contaba a Sofía historias de Antonio en la cocina y de Daniel en un banquito ayudando, y Sofía le contaba historias de Daniel haciendo hotcakes con demasiada canela porque quería que el desayuno fuera especial. Entre esas historias, Rosa entendió algo vital: Daniel no se había vuelto un extraño en México, se había vuelto el hombre que ella y Antonio habían criado, trabajador, responsable, de familia, solo que con un secreto rompiéndole la espalda. Ese entendimiento la ablandó todavía más. Empezó a sonreír más fácil. Abrió la puerta sin temer otra cuenta. Hasta se suscribió al canal que siempre veía, pensando, con una risa chiquita, que si alguien oyera su historia no creería que era real. Unas semanas después, cuando el duelo se asentó en un ritmo más callado y Sofía empezó a pasar cada pocos días para contarle de exámenes y de compañeras y de las filas en la frontera, Rosa dijo: tenemos que ir, y Sofía supo, sin preguntar, a dónde. Lo planearon un sábado, salieron temprano para evitar filas, Rosa con su identificación, Sofía manejando porque conocía los mejores cruces. Rosa no había ido a Tijuana en décadas, la ciudad había cambiado, calles nuevas, colores más brillantes, tráfico más denso, pero el aire seguía llevando la misma mezcla de mar, comida y prisa. Condujeron por mercados, pequeños apartamentos y obras donde hombres como Daniel habían trabajado bajo el sol, y Rosa se preguntó cuántas veces su hijo habría caminado por esas aceras pensando en ella. Sofía la llevó a un cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar modesto con hileras de lápidas sencillas, algunas recién pintadas, otras astilladas, algunas adornadas con flores y velas. Está aquí, dijo Sofía en voz baja, guiando a Rosa hasta una piedra que decía, en español, Daniel Delgado, amado padre, con las fechas que le apretaron la garganta porque mostraban que había muerto a los 47 años, la misma edad en que Antonio se había quejado por primera vez de dolor en el pecho. No había mención de hijo, porque Rosa no había estado allí para pedir que lo pusieran. Rosa se quedó muy quieta. El sol le calentaba los hombros y, en algún lugar cercano, la gente reía, porque la vida no se detiene ante las tumbas. No había preparado un discurso, lo cual fue bueno, porque lo que salió de su boca fue simple y honesto. Leí tu carta, dijo mirando la piedra como si su hijo pudiera verla. Ahora lo sé. Entiendo que eras joven y tenías miedo. Entiendo que elegiste cargarlo para que no nos hicieran daño. También entiendo que debiste habérnoslo dicho. Podríamos haberlo cargado juntos. La voz le tembló, pero no lloró con fuerza, los grandes sollozos ya habían ocurrido en el almacén y en su cocina. Estuviste mal al tomarlo. Estuviste bien al devolverlo. Estuviste mal al huir. Estuviste bien al criar bien a Sofía. Hiciste ambas cosas. Puedo aceptar ambas. Se inclinó con cuidado, las rodillas quejándose, y limpió el polvo de la piedra, colocando un pequeño ramo de flores de mercado en su base, colores que a Daniel le habrían gustado. Tu hija es buena, añadió suavemente.
Tiene tu lealtad y los ojos de tu padre. Cuidaré de ella. Eso sí lo prometo. Detrás de ella, a una distancia respetuosa, Sofía observaba con los ojos húmedos y la mandíbula apretada, porque ver a su abuela hablarle a la piedra del hombre que había sido toda su vida era como ver dos extremos de un puente roto unirse de nuevo. De regreso al coche, Rosa dijo algo que la sorprendió incluso a sí misma. A Antonio le habrías caído bien, le dijo a Sofía. Era estricto, pero le gustaba la gente que cumplía. Sofía sonrió entre lágrimas. Quería conocerlo. También tu padre, dijo Rosa. Llevó ese reloj toda su vida. Regresaron casi en silencio, ambas pensando en los dos hombres que las habían amado y habían muerto del mismo tipo de dolor. En la frontera, mientras esperaban en la fila, Rosa observó a otras familias cruzando, madres con niños de la mano, jóvenes riendo, y pensó en la noche en que a Daniel le dijeron que no regresara, en él mirando desde el otro lado, en él enviando dinero como lluvia secreta, y la tristeza que llegó ya no era amarga, era la que aparece cuando por fin conoces toda la historia y ves que todos fueron solo humanos, solo asustados, solo tratando de proteger a alguien. Al llegar a casa, Rosa fue directamente al pequeño estante de la sala donde había puesto las cosas de familia y añadió una foto que Sofía había traído de las cajas, Daniel con la pequeña Sofía sobre los hombros, ambos riendo, junto a la vieja foto del restaurante con los tres. 3 generaciones alineadas, dolor y amor en un solo marco. Después de la visita al cementerio, la vida no se convirtió en un final de película donde todos olvidan, pero sí se volvió más suave, más estable, moldeada por pequeños rituales que unieron a Rosa y a Sofía a través de la generación ausente. Los jueves, cuando Rosa solía trabajar hasta tarde para un cliente difícil, ahora reservaba la noche para la noche de cocina, y Sofía venía con víveres en oferta y ponían música, nada fuerte, baladas seguras, viejas canciones que Antonio solía tararear, y Rosa le enseñaba las recetas del restaurante tal como Antonio le había enseñado a ella y Antonio a Daniel. Así no, decía, tocándole la muñeca con el dorso de la cuchara. Extiende la masa más fina para que se cocine parejo. O, dobla la hoja así para que no se abra. Sofía, que solo había visto programas de cocina en su teléfono, reía e intentaba de nuevo, y Rosa veía destellos de Daniel a los 7, con la lengua fuera por la concentración, y el corazón se le apretaba. Hablaban de la escuela, de Tijuana, del precio de la renta, de lo duro que había trabajado Daniel en construcción incluso cansado, de cómo una vez condujo de noche solo para ver a Sofía en su obra escolar, y Rosa respondía con historias del restaurante, Daniel alimentando gatos callejeros, Daniel trapeando sin que se lo pidieran, Daniel probando del guiso y siendo regañado por Antonio, que en secreto estaba orgulloso. Aquellas noches no estaban libres de dolor, a veces un recuerdo las hacía callar, pero sanaban, porque demostraban que la vida de Daniel había sido más que aquella noche de miedo, había sido desayunos, tareas, pasteles de cumpleaños, largos días en obras, transferencias secretas y una hija que lo adoraba. Rosa enmarcó más fotos, llenando su nueva casa con rostros para que no se sintiera un reinicio, sino una continuación. Guardó el sobre de la carta en un cajón, pero la releía en días en que la vieja rabia intentaba subir, no para castigarse, sino para recordar que él había nombrado su vergüenza y eso requería valor. También se permitió disfrutar lo que su arrepentimiento había comprado, compró mejores zapatos, un portátil nuevo para Sofía cuando el suyo falló, y envió un poco de dinero a la despensa de la iglesia porque sabía lo que se siente recibir ayuda misteriosa y ahora quería ser esa ayuda para otro. En todo, nunca fingió con Sofía. Si un día era difícil, lo decía. Hoy estoy enojada con él otra vez, admitía con el café. Hoy recuerdo el hospital. Hoy recuerdo vender el restaurante. Y Sofía asentía y decía, está bien. Yo también me enojo con él. Pudo habértelo dicho. Pudo habérmelo dicho antes. Pudo habernos dejado ayudar. Esa honestidad impedía que el resentimiento creciera en la oscuridad. Poco a poco, Rosa notó algo más, la historia que había vivido ahora llegaba a otros. Cuando visitaba su grupo de iglesia o hablaba con vecinos, contaba una versión más suave, sin detalles que rompieran las normas,
sobre un hijo que tomó una decisión terrible para proteger a su familia y pasó la vida pagándola, sobre una madre que creyó haber sido abandonada solo para descubrir que la habían cuidado desde lejos, y la gente escuchaba, conmovida, porque todos tienen a alguien a quien han dado por perdido y todos esperan que haya algo más detrás. A veces Rosa bromeaba, si esto fuera uno de esos canales de historias que veo, justo ahora el presentador diría que le den me gusta y se suscriban y nos cuenten desde donde miran, y ella y Sofía reían porque la vida se había vuelto casi cinematográfica. La mayoría de las noches, al pasar junto a su tocador, Rosa tocaba el reloj plateado y susurraba, te veo, mijo. Veo lo que hiciste, y de alguna forma eso hacía el sueño más fácil. La aceptación no fue una puerta que cruzó una vez, fue un camino que siguió eligiendo, paso a paso, comida a comida, visita a visita, hasta que empezó a sentirse natural. Al final, cuando Rosa por fin se sentó a contar su historia completa, porque decidió que era demasiado grande para guardarla en un cajón con recibos y fotos viejas, la contó como habría querido que se la contaran entonces, en piezas pequeñas, honestas, sin palabras prohibidas, sin glorificar a nadie, solo la verdad del miedo humano y la reparación humana, todo con un tono lo bastante seguro como para decirlo en voz alta en cualquier lugar. Dijo, me llamo Rosa, tengo 67 años, y pasé 25 creyendo que mi hijo nos robó y huyó, pero lo que realmente pasó fue que se metió en algo que no entendía, se asustó, eligió pagar con nuestros ahorros en lugar de con nuestras vidas, y esa decisión le rompió el corazón a su padre. Se equivocó, y la gente salió herida. Pero luego hizo algo que muchos no hacen, pasó el resto de su vida pagándolo. Cada mes. Cada año. En silencio. Me observó desde lejos y me ayudó cuando lo necesitaba. Crió a una hija lo bastante valiente para encontrarme. Murió intentando decirme la verdad. Dijo, estuve enojada tanto tiempo que el enojo casi se volvió mi identidad, pero el enojo es un mal casero, cobra demasiado y no da nada. Cuando por fin escuché toda la historia, no perdí el dolor, pero gané entendimiento, y el entendimiento hizo espacio para mi nieta. Dijo, a veces el perdón no es una palabra que dices una vez, a veces es vivir en una casa que compró la disculpa de tu hijo sin escupir en el suelo, a veces es enseñar a su hija tus recetas, a veces es visitar su tumba y decir, estuviste mal y te amo, en la misma frase. Y como había pasado tantas noches viendo a la gente compartir sus historias en línea, terminó igual que ellos, sonriendo un poco, si tú estuvieras en mi lugar, ¿podrías haber perdonado a Daniel al conocer la verdad? ¿Habrías abierto la puerta a su hija? Cuéntamelo en los comentarios, aunque sea complicado, porque creo que muchos llevamos versiones viejas de la gente en la cabeza, y tal vez hicieron algo malo, pero tal vez también intentaron arreglarlo. Y si te gustan las historias donde la gente tiene segundas oportunidades incluso después de 20 o 30 años, quédate. Estamos construyendo una comunidad para quienes saben que la vida no termina a los 40 o 50 o 60. Luego miró a Sofía en la cocina, el cabello recogido, las manos ocupadas doblando tamales como hacía Antonio, el reloj de Daniel brillando en el tocador, el jardín afuera empujando brotes verdes hacia la luz, y comprendió que el verdadero final no era la carta ni el dinero, el verdadero final era esa noche ordinaria donde 3 generaciones vivían en una misma habitación, una en la memoria, una en el presente, una en promesa, cocinando, contando historias, eligiendo la aceptación en lugar del rencor. Ese era el capítulo que nunca pensó vivir, el que probaba que el peor día en la oficina de un restaurante no fue la última palabra. Y pensó, con un orgullo suave y casi juguetón, que allá afuera habría otras personas de su edad, solas, convencidas de que sus mejores partes habían quedado atrás, y tal vez esta historia tocaría su timbre como Sofía tocó el suyo y les diría, no estén tan seguros, quizá alguien aún venga a entregarles una llave. En los años siguientes, Rosa siguió contando la historia como merecía ser contada, no como un drama de ladrones sino como un rescate lento entre generaciones, y cuando vecinos, amigos de la iglesia o nuevas caras de la escuela de enfermería de Sofía preguntaban cómo una mujer mayor y una joven con los mismos ojos habían acabado viviendo como familia, sonreía y decía, porque alguien tocó mi puerta y la abrí, y eso se convirtió en su recordatorio de que la sanación comenzó el día que eligió la curiosidad en lugar de la sospecha.
guardó la carta de Daniel en el cajón superior de su mesa de noche, doblada pero nunca escondida, y a veces, en tardes tranquilas, leía solo las primeras líneas para recordar que él se había llamado cobarde antes de que nadie más pudiera hacerlo, y esa pequeña honestidad la ablandaba una y otra vez. También mantenía presente a Antonio, no en un luto pesado sino en formas cotidianas, cocinando los platillos que él amaba, colgando su foto junto a la de Daniel para que ninguno quedara solo, contándole a Sofía historias graciosas sobre cómo una vez quemó toda una bandeja de tortillas y aún así la sirvió porque los clientes esperaban, recordándole a su nieta que los hombres que cometen errores suelen ser los mismos que alguna vez trabajaron hasta el cansancio por sus familias. Sofía, por su parte, la visitaba a menudo, a veces se quedaba el fin de semana, otras solo lo suficiente para dejar una bolsa de pan dulce, y se sentaba en la mesa de Rosa haciendo tarea mientras Rosa llevaba las cuentas de sus pequeños clientes, dos mujeres de épocas distintas manteniendo los números en orden en la misma habitación, y esa imagen siempre le calentaba el pecho a Rosa porque era el futuro que Daniel había querido, su madre a salvo, su hija estudiando, ambas conectadas. En los días en que cruzar la frontera era más difícil, hablaban por video, y Rosa levantaba el reloj para que Sofía pudiera verlo brillar, y ambas guardaban silencio un segundo en respeto compartido por los hombres ausentes. La casa misma empezó a reflejar su pertenencia, la antes vacía segunda habitación se llenó con los libros de Sofía, un suéter extra, una foto enmarcada de su clase de enfermería, y en la pared de la sala Rosa hizo una pequeña galería, Antonio con su chaqueta blanca de cocina, Daniel con su delantal del restaurante, Sofía con su birrete de graduación, y en el centro una impresión de la llave del almacén con el número 247 debajo, porque decía que esa llave era la bisagra de toda la historia. Cada primavera plantaba algo nuevo en el jardín, y cada primavera pensaba en Daniel a los 22, asustado pero intentando hacer lo correcto, y decía en voz alta, seguimos creciendo, mijo, y la brisa entre las hierbas parecía una respuesta. A veces todavía sentía enojo, y nunca mentía sobre eso, le decía a Sofía, el silencio de tu padre me costó demasiado, y Sofía asentía porque la verdad también era parte de la herencia, pero la rabia ya no gobernaba sus días, solo pasaba como una lluvia corta. Lo que gobernaba ahora era la gratitud de haber vivido lo suficiente para conocer la versión completa, para conocer a la hija que su hijo había amado, para gastar el dinero que él había guardado en secreto, y a menudo pensaba que triste habría sido morir creyendo solo el primer capítulo. Así que cerró la historia, para sí misma y para quien quisiera escucharla, de esta manera, una madre perdió a su esposo y a su hijo en la misma semana, el hijo cargó un secreto entre gente peligrosa y huyó porque era joven, pasó su vida pagando su deuda en dinero y en cuidado, su hija trajo una llave a través de una frontera, la madre abrió una herida vieja y encontró no solo dinero sino prueba de amor, y al final 3 generaciones se reunieron en una cocina haciendo tamales, riendo suavemente, dejando que el pasado siguiera siendo real sin permitirle seguir mandando. Ese fue el final que Rosa eligió conservar, aquel en el que nadie es perfecto pero todos se presentan al menos una vez cuando importa, y deseaba que quien lo oyera, ya fuera en otro pequeño apartamento, o en un autobús, o viendo en su teléfono tarde por la noche, recordara abrir la puerta cuando sonara su propio timbre, porque la persona afuera quizá no traía problemas, quizá era la respuesta a 25 años de preguntas, y su mejor capítulo, como el de ella, quizá aún estaba esperando para entrar.